Hola queridos amigos, muy buen día, o buena tarde, o buena noche, cualquiera que sea el horario, el espacio horario que estás utilizando para buscar más de Dios, para conocer un poco más de esa guianza y esa orientación que Dios tiene para nosotros. Te damos la bienvenida, queremos que te sientas como parte de la familia, que te sientas como aquella persona que es totalmente importante para Dios, porque el hecho que estemos aquí significa solo una cosa, y es que Dios te ama, es que Dios tiene algo grande para ti, es que Dios quiere formarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere que aprendamos habilidades, que aprendamos recursos, que tengamos ciertas habilidades, llamémoslo de alguna manera, para poder ejecutar en nuestra vida, para poder implementar en nuestra vida. Y el hecho de que estés aquí significa que el Señor está pendiente de ti, que el Señor está pendiente y que quiere que seas mejor, que crezcas, que quiere que tu vida sea mucho más grande, que vaya, como dice la palabra, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que para empezar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que Él sea estando en este momento, que Él sea colocando su espíritu sobre nuestras vidas y que nos ayude. Así que allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, queremos entregarte nuestras vidas. Queremos pedirte que tu presencia, Señor, venga a nosotros, que tu presencia hable a nuestros corazones, Señor. Que tú seas tocando nuestra vida, Señor, que tú seas tocando nuestro intelecto, que seas tocando nuestro espíritu, Señor. Porque definitivamente quien cambia, quien transforma es tu Espíritu Santo, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestro espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que transformes, Dios, nuestra vida, Señor, que impactes, Dios, de una manera sobrenatural, Dios, nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Padre, somos tuyos, Dios, somos aquella vasija, Dios, tuya, somos tu creación, somos tus hijos, Padre. Y hoy te pedimos, Dios, con la autoría que tú tienes, con el gobierno que tú tienes, te pedimos, Padre, que actúes en nosotros, Señor. Que operes en nosotros, Dios, tu buena voluntad, Padre. Que tu presencia sea estando con nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos, Dios. Y te pedimos que seas tú hablando en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Que cada persona que pueda estar escuchando esta palabra, Señor, pueda ser impactada, Señor, por tu presencia. Hoy nos encomendamos, Dios, a tu Espíritu Santo, nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, la charla para hoy se llama Constante aprender a hacer y que Dios se mueva. Constante aprender a hacer y que Dios se mueva. Lo repito. Constante aprender, hacer y que Dios se mueva. Debemos tener en nosotros, en nuestras propias vidas, una rutina constante de estar aprendiendo nuevas cosas, de prepararnos. Aparte de tener esa rutina constante de estar aprendiendo, debemos tener esa rutina de empezar a aplicarlo, de empezar a hacerlo, ponerlo en acción. Y adicional a ello, trabajar en que Dios se mueva en medio de aquello que hacemos. Y hoy quiero que veamos
una parte de la Biblia que nos habla acerca de ello. Vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Dice allí: al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Jesse, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le envió a Jesse este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jesse envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Jesse: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Aquí en esta porción de la Biblia, en este pasaje, vemos precisamente cómo se aplica el título de la charla, ese constante aprender, ese hacer o ejecutar, y ese cómo Dios se mueve a través de lo que aprendo, a través de lo que hago, y ver cómo Dios opera, Dios cómo se mueve en lo que estoy haciendo. Dice el versículo 16, dice allí: mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar. Este fragmento de la Biblia nos muestra cómo siempre va a haber personas buscando suplir necesidades a través de una competencia. Nos muestra cómo Saúl definitivamente necesitaba o tenía una necesidad, y era que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Sentía angustia, sentía un desespero en su vida y necesitaba suplir esta necesidad que tenía a través de una competencia. Y esta competencia, lo vemos acá en el versículo 16, era una persona que supiera tocar el arpa. Siempre alguien va a estar en la búsqueda de personas que sepan hacer algo que ellos no saben. Siempre va a haber personas que estén en la constante búsqueda de aquellas personas que saben hacer aquello que ellos no saben. Lo cual nos deja la gran primera reflexión con este pasaje y con esta charla. Y es que debemos estar constantemente aprendiendo algo nuevo. Nuestra mente está diseñada para tener un aprendizaje continuo, para que constantemente estemos aprendiendo algo nuevo.
constantemente estemos mirando una nueva técnica, una nueva modalidad, estemos aprendiendo a hacer algo nuevo. Lo nuevo va a oxigenar nuestra vida, lo nuevo va a traer crecimiento a nuestra vida, va a enriquecerla. Recuerda que nuestra mente ha sido diseñada para estar aprendiendo todo el tiempo, para estar adquiriendo ese conocimiento. Y recuerda esa primera premisa, muchas personas van a estar buscando que alguien haga aquello de lo cual ellos adolecen o no saben hacer. Eso lo vemos constantemente en el local que tiene mi esposa. Hay muchas personas que no saben hacer un detalle, que no saben hacer una caja, una decoración, que no saben hacer un regalo, que quieren expresar con su corazón, pero que quieren materializarlo. Y es allí donde encuentran en mi esposa, en el local, aquello que ellos no saben hacer o aquello que a ellos les falta. Por eso es tan importante que constantemente estemos aprendiendo, estemos renovando nuestra mente, estemos aprendiendo algo nuevo, porque eso nuevo que estamos aprendiendo muy seguramente alguien lo va a necesitar. Las personas constantemente estamos buscando quien solucione lo que no sabemos solucionar. Te pongo un ejemplo. Constantemente estamos buscando un mecánico porque no sabemos arreglar la moto, porque no sabemos arreglar el carro, porque de repente pasó algo con el carro o la moto que no tenemos ni idea qué pueda estar pasando, y por eso buscamos a aquella persona que sabe hacerlo. Cuando de pronto empieza a fallar la lavadora, la nevera, somos personas que no sabemos solucionarlo, pero entonces buscamos a aquella persona que sabe hacerlo. Cuando no sabemos cómo invertir, tenemos un exceso de dinero y no sabemos cómo invertir. Por eso hay personas que buscan a un broker, a una persona, a un trader que lo único que hacen es colocar dinero y le entregan a una persona especializada para que esa persona les genere rentabilidad, les genere dinero. Cuando tú no eres la persona más sabia para la cocina, pero te encantan los postres, vas a la panadería. Cuando no sabes hacer una milhoja, vas a aquella tienda donde venden milhojas, donde venden postres ricos que quizá tú no sabes hacer, pero que sí te encantan, que sí te gustan. Cuando de golpe no sabes hacer aquellas hamburguesas que venden espectaculares, que te gustan, y vas a donde el experto, donde la persona que sabe ejecutarlas. Y durante toda esta charla vamos a dar un recorrido en lo importante que es el aprender, lo importante que es el hacer o el ejecutar lo que estoy aprendiendo, y lo importante que es que Dios opere o que Dios me use en aquello que aprendí, aquello que estoy haciendo, y que Dios se manifieste en esas dos cosas, que Dios se mueva a través de lo que hago. Mira el versículo 14 al 17. Dice allí: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo.
algo que sabemos, algo que sabemos todos es que David propiamente no nació tocando el arpa. A veces omitimos ciertas cosas, pero no quiere decir que Jesse, cuando nació David, le regaló un arpa y David de bebecito empezó a tocar armonías y a tocar. No, y no podemos caer en el papel tan de pronto superficial de pasar aquellos detalles. Muy seguramente David le gustaba la música, muy seguramente tenía oído para entender las notas, muy seguramente lo hacía, muy seguramente tenía una destreza, un talento, que es lo que Dios otorga. Pero David muy seguramente tuvo que empezar a aprender, a tocar una cuerda, a escuchar cómo sonaba, a decir esta cuerda de pronto combina con esta otra, y a entender que lo que estaba haciendo era empezar a tocar notas, empezar a tocar armonías, empezar a hacer un conjunto musical. Pero todo partió de una práctica, de un aprender. De golpe a David le gustaba su sonido, tenía una cierta habilidad para tocarla, pero él tuvo que aprender, tuvo que sentarse a ver ese instrumento y empezar a ejecutarlo. Tuvo que dedicar tiempo para aprender algo que no todo el mundo sabía hacer. Y pongámonos un poco en contexto. ¿A David de qué le servía estar con un arpa con un hato de ovejas, con sus 20, 30, 100, 150 ovejas que tenía? Pero él decidió aprender algo nuevo y tuvo que dedicar tiempo para aprenderlo. Muy seguramente mucha gente no lo sabía, porque si no hubieran dicho, bueno, hay tantos que saben tocar, escojamos a uno de estos. Saúl dice, busquen a alguien que toque bien. Esa búsqueda necesitaba tiempo. Siempre todo lo que aprendemos nos va a servir en la vida. Siempre todo lo que aprendamos nos va a servir en la vida. Ayer precisamente Matías aprendió a hacer su primer almuerzo. Ya Steffi lo venía haciendo constantemente. Podemos decirle a Steffi, mira, hoy estamos ocupados, por favor necesitamos que nos ayudes a hacer el almuerzo. Ella sin ningún problema lo hace. Pero ayer Matías aprendió a hacer su primer almuerzo. Y todo lo que aprendemos nos sirve en nuestra vida. El día de mañana que Stephanie esté de pronto en otro lugar estudiando, o el día de mañana que Matías esté en otro lado, que esté solo, que necesite hacer almuerzo, que por X o Y circunstancias de la vida, porque está estudiando, porque está trabajando, porque está de viaje y necesita hacer un almuerzo para él mismo o para su familia o para un agasajo, para cualquier cosa, él y ella ya lo saben hacer. Todo lo que aprendemos nos va a servir en la vida. Y podemos irnos a, voy a aprender el diseño de naves espaciales para la NASA. Sí, eso está espectacular. Pero también el aprendizaje son cosas cotidianas, cosas que te pueden servir, cosas que puedes aplicar.
En nuestras vidas debe haber un constante flujo de aprendizaje, constantemente, todo el tiempo. Dios diseñó nuestro cerebro para estar aprendiendo todo el tiempo. Y siempre debemos estar trabajando en ello, en aprender, en crecer. Tú puedes decir, bueno, pero crecimiento personal para mí, hacer un almuerzo, hacer un arroz, hacer una carne, hacer determinadas cosas, ¿qué crecimiento personal me van a traer? Porque pensamos y estigmatizamos el crecimiento personal al curso que tomé con tal coach o al curso de forma. No, el crecimiento personal es aquello que conoces, que aprendes en tu vida, que te va a llevar a tener unas habilidades que te van a servir el día de mañana, que te pueden servir hoy, que le pueden servir a tu entorno. Cuando tengas una esposa, un esposo, unos hijos, cuando sencillamente te reúnas con unos amigos y digan, bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos hambre, ¿quién sabe cocinar? No, yo no sé cocinar, no, yo tampoco. Pero que esté aquella persona que diga, yo sí sé cocinar, yo lo hago. El gran enemigo del aprendizaje somos nosotros mismos. El enemigo número uno de que tú aprendas algo eres tú mismo. El enemigo número uno del aprendizaje somos nosotros mismos. Aquí hay dos cosas que nos frenan y nos limitan en cuanto al aprendizaje. Y el primero es los hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos, porque tú sabes que un hábito ocupa un gran porcentaje de tiempo. Un hábito ya está tomando parte de esa torta que es tu tiempo, está tomando ese hábito, parte de ese tiempo para ejecutarlo, para hacerlo. Los hábitos nos limitan. Podemos tener hábitos por gustos, por preferencias. Y lo segundo que nos limita en nuestro aprendizaje es la comodidad. El sentir que con lo que ya sé estoy bien, que con los conceptos o con lo que ya aprendí realmente estoy equiparado para enfrentar una vida o que no necesito aprender más, que ya sé demasiado. Y lo primero que debemos hacer es ser conscientes que necesitamos aprender algo nuevo. Debemos ser conscientes que nuestra vida necesita aprender. Necesitamos aprender algo nuevo de Dios. Necesitamos aprender algo nuevo en nuestra vida personal. Necesitamos crecer constantemente, a diario. Lo siguiente que debemos hacer es cambiar o modificar nuestros hábitos. Enfocar esos hábitos a aprender, a crecer. Te pongo un ejemplo. Y te lo pongo a título personal, no para que nadie se vaya a sentir, para no herir susceptibilidades. Por ejemplo, yo pasaba parte de mi tiempo mirando Instagram, TikTok, y no que esto esté mal, no que esté mal, vuelvo y lo aclaro, porque hace parte de una cultura nueva, de una nueva era, y tenemos que estar ahí en la vanguardia. Pero entonces, ¿qué he tratado de empezar a hacer? Ya dejar de mirar todo. Pongamos un ejemplo, resulta que un 80-90% miraba de pronto noticias, qué pasó en el fútbol, qué pasó con la política, qué pasó con X o Y cosas. Y por ahí un 10% veía un dato interesante. Ay, que mira, que
puedes hacer esto para hablar mejor, puedes hacer esto para vender, puedes hacer esto. Y ahora lo que estoy tratando de hacer y estoy trabajando es tratar de modificar ese porcentaje. Estoy tratando de incrementar lo que veo que me pueda edificar en lo que haga, que me pueda hacer crecer en lo que yo hago. Estoy creciendo ese porcentaje, ese 10%, estoy haciéndolo crecer y estoy disminuyendo el otro. En mi caso personal, no estoy eliminando lo uno, lo que estoy haciendo es incrementando el porcentaje porque necesito aprender cosas nuevas. No solo de pronto distraerme, no solo de pronto ver datos, noticias, sino que necesito empezar a trabajar en mí, en edificarme, en aprender cosas nuevas. Y aquí la gran enseñanza es cambiar porcentajes, cambiar esos hábitos, ese porcentaje que tengo para poder crecer. El aprender siempre nos va a incomodar, siempre nos va a sacar de la zona del confort, siempre el aprendizaje nos va a incomodar, porque muchas veces pensamos que sabemos, pero el explorar una técnica nos va a incomodar. Hace poco veía yo cómo mi esposa tuvo un tema médico y no le prohibieron trabajar con químicos, con madera por sus pulmones, gracias a Dios ya está bien, pero le dijeron tienes que cambiar de actividad. Y a ella le tocó incomodarse, aprender cosas nuevas, aprender a hacer flores, aprender a hacer un sinnúmero de cosas por las cuales a ella le pagan ahora. Pero si ella se hubiera conformado con lo que sabía, no se hubiera renovado, no hubiera aprendido a hacer algo nuevo, no hubiera salido adelante, no hubiera podido darle un vuelco a lo que ella hace. Aprender requiere y demanda humildad, que así ya sepamos hacer las cosas, siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre podemos aprender algo nuevo. Aprender demanda esfuerzo, demanda crear nuevos hábitos, disciplinas nuevas en mi vida. Si por ejemplo tú quieres ser un biólogo, un científico, si tú quieres pertenecer al mundo de las inversiones, te encanta la matemática, te encanta la economía o te encanta el dibujo, empieza a seguir personas que tú veas que son acordes a ese enfoque que tú tienes, y así sin querer queriendo, dijo el chavo, estás aprendiendo, estás creciendo, estás enriqueciendo tu vida. Aprender demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda crear nuevos hábitos. David se preparó, David aprendió, puso en práctica y trabajó porque Dios lo usara en 6 cosas. Dice allí, el verso 18, yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de Jesse, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa, es también un guerrero muy valiente, además sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. La primera cosa, tocar bien el arpa, tocar el arpa. Dedicó tiempo a aprender a tocarla, dedicó tiempo a tocarla,
a ser mejor y se conectó con Dios de tal manera que Dios lo usaba a David cuando tocaba el arpa. Y quiero que entendamos algo. Dios sí puede usar lo que tú haces, cualquier actividad que sea, Dios la puede usar. Si tú eres un mecánico y arreglas carros, arreglas motos, Dios puede usar lo que tú haces y bendecir a las personas. Y es lo que David hacía. David aprendió a tocar el arpa, empezó a aprender y empezó a hacerlo y empezó a disciplinarse y empezó a hacerlo bien. Dice que David tocaba bien el arpa, pero aparte David le pedía: Señor, eso no lo dice la Biblia, pero si me permites dar una interpretación propia, yo creo fielmente que David le decía: Señor, mientras estoy aquí tocando el arpa, úsame, Señor, úsame para tocar el arpa, que cuando yo toque el arpa tu espíritu pueda fluir. Y puede sonar ridículo, pero cualquiera que sea lo que tú haces, cualquiera que sea tu profesión, Dios puede usar lo que haces. Así sea arreglar un motor, arreglar X o Y cosa, Dios lo puede usar. Hace ya bastantes años yo lo experimenté. Hacía parte de un grupo de baile. Trabajábamos fuertemente por aprender. Practicábamos durísimo en hacer coreografías. Pero aparte, todos nosotros, todos los que pertenecíamos a ese grupo individualmente y grupalmente, le pedíamos: Dios, que estos pasos sean usados por ti para traer tu presencia, para traer lo que tú quieres traer. Y soy un testigo fiel que Dios lo hace. Por tanto, lo que tú haces en tu profesión, bien sea que hagas postres, bien sea que hagas arreglos, lo que te explicaba, que arregles carros, que arregles lavadoras, que hagas grandes cosas, o bien sea tu labor en la casa, que lo que tú haces pueda ser usado por Dios. Que lo que tú haces también pueda ser... A veces pensamos que al único que Dios usa es aquella persona que se para en una tarima, aquella persona que empieza a hablar de la Biblia, y Dios solo te puede usar de esa manera. No, Dios te puede usar en tu hogar. Dios te puede usar a través de ese rico arroz que hace Matías, de ese rico almuerzo que hace Matías, de ese rico almuerzo que hace Steffi, de ese ayudar a barrer, a trapear que hacemos todos, de esa formación que tú tienes como padre con tus hijos, de esa relación en pareja. Todo aquello que hacemos puede ayudar y Dios puede usar cada cosa que hacemos, aun por insignificante que pensemos que sea. Dios puede usarlo. Empieza a pedirle a Dios que Dios use lo que tú haces para traer su presencia, para bendecir a los demás. David no solo aprendió, él practicó y permitió que Dios fluyera. Mira el verso 18.
Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, David toca muy bien el arpa. Tocaba muy bien, no solo lo hacía muy bien. Y este es el resultado de la práctica, del hábito, del deseo de ser bueno en lo que se hace. Y hay que tener un equilibrio, porque no solo es aprender, porque de nada nos sirve aprender, adquirir conceptos en nuestra vida si no lo ejecutamos, si no lo aplicamos. Pero también tener el equilibrio de pedirle al Señor, Señor, usa lo que hago. Que esto que aprendí lo voy a hacer, lo voy a empezar a practicar, voy a empezar a ser bueno en lo que hago, voy a empezar a trabajar en ser bueno en lo que hago. Pero aparte, Señor, te pido que tú uses lo que hago, que tú uses esto que hago. Verso 21, David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. David siempre estuvo dispuesto a que Dios lo usara, que Dios usara lo que él había aprendido. Debemos pedirle a Dios que se mueva en lo que hacemos, que se sienta su mover en medio de lo que hacemos. La segunda cosa que dice de la descripción de David, dice allí, David también, verso 18, también, y es también un guerrero muy valiente. La segunda cosa que David trabajó en su vida es en ser un guerrero muy valiente. David sabía que tenía que aprender a cuidar sus ovejas y aprendió. Vuelvo y lo ponemos en el contexto. No quiere decir que cuando David nació ya venía con una onda. Él tuvo que aprender, él tuvo que decir, ok, estoy en un campo abierto, aquí hay un riesgo, y es que en la zona se han visto osos, en la zona se han visto leones, se han visto fieras. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo debo aprender a defender esto que se me ha entregado. Debo aprender a ser un guerrero. Aprendió a afrontar lo que venía a su vida y se preparó físicamente y mentalmente. No quiere decir que David no sintiera miedo. Que David, cuando viera el oso, un animal tan grande, o cuando viera un león, no quiere decir, yo soy David el valiente y no le tengo miedo a nada ni a nadie. No, muy seguramente David sentía nervios, pero ya había trabajado, se había preparado. Ok, si el oso viene por este lado, voy a tener aquí presente, voy a cargar mi onda y voy a tener un lugar. Ya he visto dónde puedo conseguir piedras. Si viene algo, voy a correr. Este es mi plan de acción. Voy a correr, voy a tomar unas piedras y voy a defender. Nos habla que era un guerrero. David se preparó para pelear, para defenderse, para mantenerse de pie y para poder ganar sus batallas. La valentía no se desarrolla en las victorias, se desarrolla en las peleas que tenemos que afrontar. La valentía no se desarrolla en los tiempos felices. La valentía no se desarrolla en las victorias cuando ya has triunfado. La valentía se desarrolla en los retos. La valentía se desarrolla en los tiempos difíciles. La valentía se desarrolla en los tiempos de miedo, de temor, de zozobra. La tercera característica en la cual David trabajó, dice allí en el mismo verso 18, además sabe
hablar bien. Sabe hablar bien. Y ojo, porque David pudo perfectamente conformarse a hablar mal. Porque para estar con las ovejas no necesitaba hablar bien. David perfectamente, pero mira que allí nos dice que él no solo tocaba bien el arpa, no solo había ejecutado esa habilidad y se había preparado y había dedicado tiempo para hacerlo muy bien. También nos dice que dedicó tiempo para prepararse, para aprender a pelear, para estar en forma. Yo no me imagino a David con una barrigota así, todo obeso, que medio empezaba a caminar o a correr, se agitaba. Yo me imagino que David se preparó porque su estilo de vida, su profesión lo requería. David se preparó y sobre todo se preparó ante el miedo, afrontar sus grandes batallas. Pero también nos habla que David se preparó en hablar bien. David decidió aprender a hablar bien. Lo hacía, lo practicaba. Y ojo con esto, puede sonar algo loco, pero muy seguramente David hablaba bien con sus ovejas. Allí no tenía con quién más hablar. Muy seguramente le decía: Rosita, ven, no pongas tus lindas pezuñas en aquella roca rústica que está allí. David no se conformaba de pronto con eso. David lo que quería era prepararse también, hablar bien, porque todo lo que él aprendía sabía que algún día lo iba a necesitar, que algún día lo iba a utilizar. El hablar bien es una habilidad que como David debemos aprender y debemos practicar. Debemos hablar correctamente, saber hablar en el momento preciso, en el momento adecuado. Aprender a hablar bien y practicarlo, estar mejorando cada día en cómo hablo. La cuarta característica dice allí: además sabe hablar bien y es muy bien parecido. Bien parecido. David aprendió y dedicó tiempo a saber cómo podía verse bien. ¿Qué atuendos usar? ¿Qué le combinaba? ¿Qué no le salía? Y es parte importante también de nuestra vida. Aprender a combinar los colores. Que hay personajes que muchas veces no saben manejar esa gama de colores, no saben combinar de pronto. Y no solo aprender esto, sino aprender y ejecutar a verse bien. Adicional, aprendió a condicionar su cuerpo para estar en forma y cuidar sus ovejas. Debemos aprender a cuidar nuestros cuerpos a través de ejercicios, de caminatas, de nuestra alimentación. Y esto es algo que David aprendió, que no se lo enseñaron. Lo aprendió y empezó a hacerlo en su vida. Aprender a vernos bien. Lo quinto, que es otra característica que está allí, son 6, pero la que sigue en el versículo la voy a dejar de sexta. Y la quinta vamos a verla en el verso 21. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. La quinta, servicio.
servicio. David aprendió a servir. Y esto, el servicio, es algo con lo que no nacemos. El servicio es algo con lo que no nacemos. Es algo que debemos trabajar. Es algo que debemos aprender a servir. Recuerda que el aprendizaje no solo es aprender a servir, sino que también es crear hábitos. Debemos crear hábitos en nuestras vidas de servir, de ayudar a los demás. Que podamos servirle a los demás, así no nos lo estén pidiendo. El servicio se aprende y se debe ejecutar en nuestras vidas. El servicio siempre se debe caracterizar por hacerlo desinteresadamente. Yo no sirvo por obtener un beneficio, yo no sirvo porque me pongan una buena nota, yo sirvo desinteresadamente. No esperar nada a cambio por tu servicio. Y lo sexto, que está en el verso 18, pero que lo dejé de último porque creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar, es: Dios siempre lo ayuda. David aprendió que podía prepararse en muchos aspectos de su vida, pero que en todos ellos necesitaba la ayuda de Dios. David era una persona que aprendió a pedirle a Dios que estuviera en él, y no solo que estuviera con él, sino que se moviera a través de lo que él hacía. Esto va más allá de solo compañía, de que solo Dios esté con él. Esto va más allá de que Dios comparta su vida con David, de que Dios comparta su vida contigo. Esto habla del respaldo de Dios. Esto habla que Dios te use, que Dios use lo que tú haces para sanar vidas, para sanar corazones, para restaurar. Que Dios use lo que tú haces. David le pedía que usara lo que él había aprendido, lo que él hacía. Debemos aprender en nuestras vidas a aprender, porque eso nos va a hacer personas diferentes. Mira y ten en mente, el rey Saúl solo buscaba una persona que supiera tocar arpa. Pero resulta que dentro de los que sabían tocar arpa, había uno que sabía tocar el arpa, pero a su vez era un guerrero valiente, había desarrollado otra habilidad. Aparte, hablaba muy bien, se había preparado en hablar bien, tenía un porte, era bien presentado, sabía verse bien, era una persona servicial. Y Dios estaba con él. Si tú ves en la vida de David aprendió una disciplina, aprendió y tuvo el hábito para formarse como un buen músico, como un buen, no sé si se llame arpista, no sé cómo se llamará, un buen músico del arpa. También aprendió a que Dios usara lo que él hacía. Dice allí:
El verso 21, siempre que el espíritu malo tocaba a Saúl, David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se alejaba de Saúl y se sentía aliviado. Dios usaba el aquel tocar el arpa. Dios usó la valentía de David. Recuerda cuando enfrentó al oso, cuando enfrentó al león, cuando enfrentó a Goliat. La valentía para enfrentar tantas guerras, tantas batallas, tantos pueblos adversos o enemigos. David se preparó en hablar bien y Dios lo usó. Dios lo usó para guiar un pueblo. Si tú ves, un gran porcentaje de los salmos están escritos por David. Era una persona, y tú lees la prosa que tienen los salmos, el nivel de escritura que tienen, es un nivel supremamente bueno. Y cuando estaba David en aquel campo, rodeado de ovejas, nunca se imaginó que él iba a ser la persona que iba a crear la mayoría de salmos, que iba a estar inmortalizado en la palabra de Dios. Jamás se lo imaginó, pero decidió prepararse en aquel potrero con ovejas. Y potrero no lo digo de manera despectiva, así se llaman en el lenguaje agrícola a los lugares de pastos donde están las vacas o las ovejas. Él decidió prepararse, dijo, yo quiero hablar de una manera correcta, hablar de una manera bien, mejorar mi vocabulario, mejorar cómo hablo. Dios lo usó haciendo la mayoría de salmos. Era un tipo bien parecido. Cuando llegaban los reyes de otros pueblos podían ver la magnificencia, dicen algunos textos, del rey David. Siempre fue una persona servicial, una persona que estuvo presta a servirle a su pueblo, a dar su vida por su pueblo, a traer el arca de Dios, a buscar el bienestar de su pueblo. Debemos aprender a pedirle a Dios que nos use en todo lo que aprendemos y en todo lo que hacemos. Pero también la gran enseñanza es, debemos aprender y formarnos como personas integrales, como personas que aprenden, que saben de muchos aspectos, que son buenos en lo que hacen y que aprenden nuevas cosas. Porque sé que también Dios puede usarte en todo aquello que aprendes, en toda aquella disciplina que decides ejecutar, en todo aquello de lo cual decides hacer. Sé que el Señor puede usarte en gran manera con eso que haces. Hoy es tiempo quizá de incomodarnos un poco. Hoy es tiempo de ser conscientes que necesitamos aprender día tras día. Hoy es tiempo de ser humildes y reconocer que necesitamos aprender aún más. Hoy es tiempo de cambiar disciplinas, de cambiar hábitos. Hoy es tiempo de empezar a focalizar, a enfocarnos en lo que queremos y empezar a prepararnos en ello. Y hoy es tiempo en que lo que hacemos, Dios lo use. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta mañana, en este tiempo, Señor, que estamos buscando de ti, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Padre, queremos
entregarte nuestras vidas, Señor. Así como tú nos mostrabas, Dios, la vida de David, que fue uno de los grandes referentes. Cuando llegamos, Dios, a conocerte, cuando llegamos a la vida cristiana, cuando llegamos a leer la Biblia, uno de los grandes referentes es el rey David. Empezando, Señor, porque tú dices que David tenía un corazón conforme al tuyo, que te agradaba, te gustaba el corazón de David. Y si la persona que te agradaba, que tenía un corazón conforme al tuyo, dedicó tiempo para aprender, dedicó tiempo para tener disciplina, para trabajar, para hacer, dedicó tiempo para orar y pedirle: Señor, usa esto que yo hago, usa esta milhoja, usa esta flor, usa este arreglo, usa cada cosa, cada actividad en la cual yo me desempeño. Padre, yo y Dios queremos pedirte, Señor, perdónanos, Dios, porque muchas veces pensamos que no las sabemos todas. Y eso es orgullo, Señor, y queremos pedirte perdón. Padre, tú hiciste nuestro cerebro para que constantemente esté aprendiendo cosas nuevas, Dios. Tiene la capacidad de hacerlo. Pero muchas veces nos desperdiciamos porque no decidimos aprender algo nuevo. Y aprender algo nuevo no te estoy hablando solamente de una ciencia. Aprender algo nuevo te estoy hablando de quizá no sé hacer este platillo que me gusta, un arroz con camarones, lo que sea que te guste, que no lo sabes hacer. Es decidir aprender. Buscar ese aprendizaje, hacerlo y pedirle al Señor el sazón, pedirle al Señor que use todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que necesitamos aprender, que necesitamos aprender nuevas técnicas, que debemos aprender nuevas cosas, que estamos en tiempo de aprendizaje y que ese tiempo de aprendizaje no va a terminar nunca. ¿Sabes, Señor, algo que me impactaba? Es que el rey Saúl necesitaba simplemente a alguien que tocara bien el arpa. Alguien que supiera, ni siquiera que tocara bien, alguien que supiera tocar el arpa. Me impacta muchísimo que David no solo sabía tocarla. Dice allí que sabía tocar bien el arpa. Aparte, aprendió a ser un guerrero, aprendió a defenderse, aprendió a hablar bien, aprendió a cada cosa que hacía entregársela a Dios para que Dios la usara. Padre, muchas veces, Señor, no somos escogidos o no somos promovidos porque no sabemos o porque no hemos dedicado ese tiempo para aprender más cosas. Debemos aprender a entregarle a Dios todo lo que hacemos. Si tú eres una persona que está en su casa
aprender a entregarle a Dios lo que tú haces en tu casa y que Dios se mueva a través de ello. Que Dios pueda bendecir, que Dios pueda usar todo lo que hacemos. Es tiempo de incomodarnos. Es tiempo de enfocarnos. Es tiempo de ver cuál es nuestro camino y empezar a caminar, direccionarnos con base en ese camino. Padre, hoy te entregamos, Dios, cada cosa que hacemos, cada cosa que aprendemos. En algún momento en la vida nos va a servir. Mira David, que iba a imaginar que aprender a hablar bien, hablar correctamente, incluso quizá hacerlo delante de sus animalitos, lo iba a llevar un día a crear la mayoría de salmos de la Biblia. Lo que tú aprendes hoy no sabes. No sabes más adelante cuándo lo vayas a necesitar, pero sí o sí todo lo que aprendes un día en la vida te va a servir. Ayúdanos, Padre, a tener esa imaginación, Dios, a renovar nuestra mente, Señor, a aprender cada día, a ser más imaginativos, Dios mío, a colocar, Dios mío, en funcionamiento, Dios, nuestro cerebro, a aprender a crear y a ejecutar disciplinas que nos lleven a hacer lo que aprendimos, Dios. Y que aprendamos, Dios, que todo lo que hacemos tú lo puedes usar, Señor. Hoy te pedimos, úsanos en todo lo que hacemos, Dios. Por favor, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas, Dios, nuestro aprendizaje, el aprendizaje de cada uno de nosotros, Dios. Que bendigas, Dios, el esfuerzo y las disciplinas, los hábitos que vamos a empezar a colocar. Y que por supuesto estés en medio de todo lo que hacemos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, queremos ser así como lo describen a David. Una persona que sabe hacer varias cosas, Señor. Que aprende muchas cosas. Que es bueno en muchas cosas. Pero sobre todo, Señor, que tú estás en cada cosa que hacemos, Señor. Por favor, te lo pedimos, Dios. Y te damos gracias a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta la próxima.